Buenas tardes. Hoy es sábado 2 de mayo del 2020 y aquí estamos retomando nuestro seminario sobre teoría política y diseño institucional en el marco de la maestría en Derecho y Argumentación. En esta oportunidad voy a desarrollar el segundo módulo del seminario. Dividido quizá en dos videos, pero en tres momentos. En el primero voy a completar un asunto que quedó pendiente de ayer respecto de cuál es el estatus de los principios que regulan las desigualdades sociales y económicas en el diseño institucional de Rawls. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las ramas del gobierno que Rawls sostiene que debieran existir para poder realizar los principios de justicia en un gobierno constitucional. No son poderes del Estado, sino son ramas de gobierno o funciones que tendrían que cumplirse. Y en tercer lugar, vamos a echar un vistazo a cuáles son los regímenes socioeconómicos que serían compatibles, según Rawls, con la justicia como equidad, que es el nombre con el que se conoce a su teoría. Bueno, para ponernos en tema respecto de donde habíamos dejado, vimos que la justicia, como primera virtud de las instituciones sociales, se aplica a la estructura básica, y la estructura básica está formada por las principales instituciones políticas, económicas y sociales. Ahora bien, Rawls decía que el primer principio, que la estructura básica tiene como dos partes, una que corresponde al primer principio, que es la que asegura el conjunto o el sistema de libertades básicas, y una segunda parte que es la que se ocupa de garantizar la justa igualdad de oportunidades y regular las desigualdades sociales a través del principio de diferencia. Y decía a su vez que la primera parte de la estructura básica se corresponde con la etapa constitucional, en el diseño institucional, y entonces en la Constitución tienen que estar aseguradas las libertades básicas, mientras que en la etapa legislativa, que es la segunda, digamos la tercera de las cuatro etapas, en la etapa legislativa se tiene que resolver todo aquello que concierne al segundo principio, esto es, a la justa igualdad de oportunidades y al principio de diferencia, que es el que regula las desigualdades permitidas, ya que recuerden siempre el principio de diferencia es el que dice que las desigualdades económicas y sociales deben estar estructuradas de manera que sean para beneficio de los menos aventajados. En otras palabras, puede haber desigualdades o están permitidas las desigualdades siempre y cuando los que quedan en peor situación queden en mejor situación respecto de una igualdad inicial hipotética. Entonces, la pregunta que Rawls se hace, por qué se la hacen, y que responde con cierto desarrollo en la reformulación de su teoría, que digamos es más que una reformulación, es una ampliación a mi modo de ver, o un conjunto de aclaraciones. Es un texto publicado con el título de digamos, La justicia como equidad, una reformulación. Precisamente en español se publica en 2004, Rawls lo publica en inglés en el 2001. En ese texto Rawls escribe lo siguiente acerca de si el principio de diferencia debe estar o no en la Constitución. Es decir, el primer principio sobre las iguales libertades sí o sí tiene que estar en la Constitución, dice Rawls. ¿Qué pasa con el principio de diferencia? Y entonces escribe, una inquietud es si debería incorporarse a la Constitución de la sociedad el cumplimiento del principio de diferencia. Parece que no debería hacerse tal cosa, pues ello supondría el riesgo de convertirlo en una esencia constitucional que los tribunales tendrían que interpretar y hacer cumplir, tarea esta que no están capacitados para llevar a buen puerto. Que se cumpla ese principio es algo que requiere de un profundo conocimiento de cómo funciona
la economía, y es extremadamente difícil de establecer con precisión, aunque a veces puede estar claro que no queda satisfecho. Con todo, si hay acuerdo suficiente respecto del principio, podría ser aceptado como una de las aspiraciones políticas de la sociedad en un preámbulo que carezca de fuerza legal, como en la Constitución de Estados Unidos. Lo que debería ser una esencia constitucional es la garantía de un mínimo social que cubra al menos las necesidades humanas básicas. Resulta por lo menos curioso y ha sido motivo de muchísima controversia. Ustedes tienen en la bibliografía dos textos que discuten este punto, uno de ellos de Moreso y Martí y el otro de Martin O'Neill, que precisamente tratan sobre los problemas que se suscitan a partir de esta afirmación rawlsiana de que el principio de diferencia, que es aquel que regula las desigualdades permitidas, no constituye una esencia constitucional y queda inscripto en la etapa legislativa. Parece que hubiese una degradación del principio de diferencia. Entonces, digamos, uno de los problemas que se advierte es ese, y Moreso y Martí en particular proponen y discuten, dicen que en realidad sí, el principio de diferencia tendría que estar incluido como una cláusula constitucional, y explican algunas provisiones que podrían darse en términos del aseguramiento de que el principio de diferencia se cumpla, sobre todo en los ciclos de crecimiento económico, para que haya resguardos no solo constitucionales, sino establecidos en la legislación, para que, sobre todo en periodos de crecimiento económico, si se llegaran a verificar desigualdades, o una ampliación de las desigualdades existentes, hubiese una agencia especialmente encargada de elevar las expectativas o de maximizar las expectativas y los beneficios de aquellos que quedan en peor situación. Después los invito a que, digamos, lean específicamente esa bibliografía. Ahora bien, esto supone, y acá viene uno de los problemas al que nos vamos a referir en los próximos módulos, que al Rawls permite las desigualdades sociales y económicas, digamos, por razones de incentivos, y adelanto un tema que después discutiremos en el tercer módulo, pero es muy consciente de que las desigualdades sociales y económicas pueden tener un impacto político muy fuerte, ¿sí? Voy a leer algunos fragmentitos nomás tomados de Teoría de la Justicia y tomados también del Liberalismo Político, que es el libro de 1993, donde van a ver ustedes, digamos, cuál es el sentido que para Rawls tiene permitir las desigualdades sociales y económicas. Por ejemplo, en Teoría de la Justicia dice así: la teoría de la justicia supone, además, un límite definido a la fuerza de la motivación social y altruista. Supone que individuos y grupos promueven intereses competitivos y, aunque ellos deseen actuar justamente, no están dispuestos a abandonar sus intereses. Esto es, que las disposiciones de las propias personas, una vez, digamos, instalado el mundo real y una vez que están funcionando las instituciones de la estructura básica, a nadie se le puede exigir que abandone sus intereses, y por lo tanto va a haber estas desigualdades sociales y económicas. De lo que se trata es de limitarlas y de que estén justificadas. La justificación, siempre recuerden, es que estas desigualdades tienen que funcionar en beneficio de los que están en peor situación. También Rawls reconoce que no hay ninguna garantía de que las desigualdades sociales y económicas permitidas por el principio de diferencia no habrán de ser significativas, pero confía en que las condiciones establecidas por los otros principios aseguran que las diferencias que probablemente se produzcan serán menores que las que los hombres han tolerado a menudo en el pasado.
si bien el principio de diferencia no aseguraría exactamente que las desigualdades no sean grandes, porque con una módica mejora de los que están peor ya estaría garantizado la satisfacción del principio de diferencia, si esto actúa en conjunción con los otros principios, Rawls sospecha, ¿sí? Presupone que las desigualdades no serían tan grandes como las que han existido anteriormente. Y también dice, ya en Liberalismo Político, un libro del 93, acá tenemos la edición del 95 citada, dice, la estructura básica muy seguramente permite que haya importantes desigualdades sociales y económicas en las expectativas de vida de ciudadanos que dependen de sus orígenes sociales, de sus dones innatos realizados y de las oportunidades y accidentes que hayan moldeado su historia personal. Podemos suponer que tales desigualdades son inevitables o incluso necesarias o muy ventajosas para conservar una cooperación social efectiva. Se supone que hay muchas razones para ello, entre las cuales podemos citar una, la necesidad de crear incentivos. Simplemente menciono esto, el problema de los incentivos. Una de las justificaciones, ¿sí? Una de las razones por las cuales se permiten las desigualdades es porque éstas generan incentivos, ¿m? Para que algunos estén mejor que otros, ¿sí? Y entonces precisamente estos incentivos hacen que, en definitiva, si se sigue las reglas rawlsianas, todos mejoran y también mejoran los que están peor. Ahora, mantener todo en una situación de igualdad estricta, sin expectativa de que algunos puedan mejorar respecto de otros, entonces eso no actuaría como un incentivo y se producirían situaciones subóptimas. Eso es lo que está digamos, suponiendo Rawls, y por eso es que él justifica las desigualdades, aunque supone que, digamos, no van a ser tan grandes como fueron en otros momentos. Sin embargo, hay un problema que lo preocupa seriamente y que tiene que ver con las libertades políticas iguales o con lo que se llama el justo valor de las libertades políticas. Él es muy consciente de que en presencia de grandes desigualdades puede resentirse la vida democrática, la vida institucional y precisamente las libertades políticas iguales. Cuando él habla de libertades políticas iguales, está pensando en que todo el mundo pueda tener igual participación, igual acceso a la información, que se respete el principio de un elector, un voto. Ustedes saben que, digamos, ha habido por parte de los sectores conservadores siempre la intención de hacer un voto calificado, e incluso hay versiones contemporáneas de lo que se conoce como la epistocracia, es decir, del gobierno de los que saben, que también están proponiendo o volviendo a proponer desde una visión que combina anarcocapitalismo con conservadurismo político, precisamente digamos, la eliminación del principio de un elector, un voto. Que haya igual acceso, por lo menos formal, al poder público, una regla de mayorías con límites constitucionales y que haya equidad social y económica. Es decir, que haya equidad social y económica es parte, ¿sí?, de asegurar las libertades políticas iguales. Ahora bien, como les decía, Rawls tiene digamos, es muy consciente de que las profundas desigualdades, si no hay justicia económica y social, se puede perder la justicia política. Entonces las libertades políticas no van a estar completamente protegidas. Voy a leer, simplemente tengo varios fragmentos, ustedes lo podrán leer después en las diapos cuando se las haga llegar. Voy a leer solamente dos fragmentos. Dice así, las libertades protegidas por el principio de participación pierden mucho de su valor cuando aquellos que tienen mayores recursos privados pueden usar sus ventajas para controlar el curso del debate público. Han de darse, por lo tanto, pasos compensadores para conservar el valor justo de todas las libertades políticas. Pueden usarse diferentes sistemas, por ejemplo,
En una sociedad que permite la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad y la riqueza han de mantenerse ampliamente distribuidas y el gobierno actuará desde una base estable para alentar los debates políticos públicos libres. Además, los partidos políticos han de ser independientes de los intereses económicos privados, asignándoles ingresos suficientes para tomar parte en el esquema constitucional. ¿Qué pasa si las personas ven que son precisamente los grupos que detentan el mayor poder económico, quienes finalmente terminan monopolizando las decisiones políticas? Bueno, eso puede hacer que los miembros menos favorecidos de la sociedad, ¿sí?, no puedan ejercer su justo ámbito de influencias, ¿sí?, a causa de la falta de medios, y por lo tanto caigan en la apatía y el resentimiento, ¿sí? Es decir, hay un proceso de desciudadanización como consecuencia de las profundas desigualdades sociales y económicas, y esta es una preocupación que tiene muy preocupado a Rawls. Y también por eso dice: históricamente, uno de los defectos principales del gobierno constitucional ha sido que no ha sabido proteger el justo valor de la libertad política. No se han dado los pasos correctivos necesarios, ya que nunca se les ha considerado seriamente. Las diferencias en la distribución de propiedad y riqueza que exceden lo que es compatible con la igualdad política han sido generalmente toleradas por el sistema legal. Los efectos de las injusticias en el sistema político son mucho más graves y duraderos que las imperfecciones de mercado. El poder político se acumula rápidamente y se vuelve injusto, y usando el aparato coercitivo del Estado y su ley, aquellos que obtienen ventajas se aseguran una posición favorable. Así, las desigualdades en el sistema socioeconómico pueden minar cualquier igualdad política que hubiese existido en condiciones históricamente favorables. Como pueden ustedes ver, acá está mostrando un círculo vicioso donde, en presencia de desigualdades profundas, políticas, sociales y económicas, los grupos más aventajados en este campo pueden monopolizar el poder político y utilizar el poder político precisamente para hacer, digamos, duradera esta situación de las desigualdades en la riqueza, en el ingreso, ¿sí?, y también en el acceso y en el control del poder político. Entonces, este es un problema al que Rawls va a intentar darle solución a través de imaginar cuáles serían las funciones que debe cumplir el gobierno, o un gobierno, a través de cuatro ramas. Es decir, ya nos estamos acercando, digamos, pasamos desde la posición original, que era tan abstracta y tan minimalista y tan falta de información. Nos estamos acercando mucho más digamos, al desarrollo, casi diríamos, de políticas públicas en esta elaboración rawlsiana sobre el diseño institucional. Es decir, estamos yendo desde la mayor abstracción, que era su ideal. Es decir, acá un pequeño paréntesis. Él aspira, con la teoría de la justicia, llevar al máximo nivel de abstracción y generalidad posible toda la tradición del contrato social. Así que, una vez alcanzados los principios de justicia, que él considera que son lo más abstracto que pudo haber alcanzado dentro de la tradición contractualista, entonces ahora nos aproximamos, digamos, a las instituciones que regulan la vida de las personas y de las asociaciones. Bien. Rawls cree que los principios, o considera que los principios de justicia funcionan como una concepción de la economía política. Es decir, son también una teoría de la economía política entendida en general, aplicada a todas las instituciones de la estructura básica. Por eso contienen un ideal sobre las instituciones y también se aplican, y esto está escrito en 1971,
a un sistema capitalista como a un sistema socialista. Él piensa que los principios de justicia son compatibles con una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción y también a una sociedad basada o fundada sobre la propiedad colectiva, pública de los medios de producción. Por eso dice, queda abierta la elección entre una economía de propiedad privada y una economía socialista. Desde el punto de vista exclusivo de la teoría de la justicia, puede parecer que diferentes estructuras básicas satisfacen sus principios. En 1971 todavía no se avisoraba el fin del mundo bipolar, de la llamada Guerra Fría. Ya hice referencia a alguna de estas cuestiones en la primera clase que tuvimos por Zoom. Así que, digamos, no es extraño, ¿sí?, que dadas las circunstancias históricas en las que Rawls escribe Teoría de la Justicia, pueda decir esto. Pero hoy, ya caído el mundo bipolar, esto sigue teniendo vigencia y él va a seguir sosteniendo, ya caído el mundo bipolar, en la reformulación de la teoría del 2001, él va a seguir manteniendo la compatibilidad de sus principios con alguna forma de socialismo que ahora veremos que es la del socialismo liberal. Ahora bien, otra preocupación fundamental en el diseño institucional rawlsiano es el problema de la estabilidad. El problema de la estabilidad de las instituciones va a ser el que va a dar lugar a todo el desarrollo del libro de 1993, Liberalismo Político, sobre el que no voy a decir muchas cosas aquí, porque es un campo, digamos, que llevaría mucho tiempo explorarlo por su riqueza y los debates que ha suscitado, ¿sí? Lo cierto es que esta idea se mantiene también en liberalismo político y seguramente nace de aquí la preocupación que se desarrolla en aquel libro. En Teoría de la Justicia, Rawls dice, un sistema justo debe generar su propio apoyo. Esto significa que debe ser estructurado de manera que introduzca en sus miembros el correspondiente sentido de justicia y un deseo efectivo de actuar de acuerdo con sus normas por razones de justicia. Así, la exigencia de estabilidad y el criterio de combatir los deseos que están en desacuerdo con los principios de justicia imponen otras restricciones a las instituciones. No han de ser solo justas, sino proyectadas a alentar la virtud de la justicia en aquellos que toman parte en ellas. En este sentido, los principios de justicia definen un ideal parcial de la persona cuyos acuerdos sociales y económicos deben respetar. Una concepción ideal de la justicia se define una vez que las instituciones fomentan la virtud de la justicia y combaten los deseos y aspiraciones incompatibles con ella. Marco esto porque acá se va a producir uno de los cambios respecto del segundo Rawls, el del liberalismo político, donde ya incluso este ideal parcial de la persona va a desaparecer y los principios de justicia van a ser considerados simplemente como políticos y desligados de cualquier concepción, digamos, de la persona, que aquí aparece de una manera por lo menos tenue. Esto es un asunto que no voy a desarrollar, pero sí lo que hay aquí es una apreciación, si se quiere, sociológica, y es esta, de que debe haber algún tipo de congruencia entre las instituciones y las conductas de las personas. Esto independientemente de si las instituciones están orientadas o no a hacer que se produzca esta congruencia. En Teoría de la Justicia, Rawls precisamente dice que, digamos, un sistema justo debe generar su propio apoyo y eso es algo que mantiene el liberalismo político, pero a través de otros dispositivos como el consenso superpuesto, la idea de razón pública, etc. Ahora bien, estos principios de economía política, sí, digamos, la concepción de las 4 ramas de gobierno que voy a desarrollar enseguida, nos hacen ver a Rawls como un
como un pensador que le da, primero, gran importancia al sector público, lo cual no significa, como veremos luego, que lo público sea necesariamente lo estatal. Que debe haber producción de bienes públicos, es decir, que son públicos e indivisibles. Que el rol del Estado debe estar ahí para superar problemas de aislamiento y de seguridad, ¿sí? Pero no necesariamente para la provisión de los bienes. Y que debe haber la siguiente relación entre la política, la esfera del Estado, si se quiere, y el mercado. Dice, la consecuencia de la indivisibilidad y de la publicidad en la producción de los bienes públicos es que la provisión de bienes públicos debe ser estructurada a través del proceso político y no a través del mercado. Hay una diferencia entre las cuentas privadas y las sociales que el mercado no registra. Una tarea esencial de la ley y del gobierno es introducir las correcciones necesarias. Es decir, acá hay una concepción de que hay cosas que el mercado, ¿sí? Si permitimos, digamos, que el mercado funcione, hay cosas que el mercado no va a registrar y que por lo tanto es función de la ley y del gobierno, es decir, de otras instituciones que no son la institución del mercado, las que tiene que producir las correcciones necesarias. Eso lo vamos a ver con más claridad en las instituciones que Rawls considera compatibles con sus principios de justicia. Ahora, Rawls piensa que, formado dentro de, digamos, una eh, tradición del pensamiento económico, digamos, neoclásica, Rawls no se va a oponer necesariamente a la existencia del mercado, al contrario, va a valorar la existencia del mercado con una función limitada, precisamente porque puede enviar algunas señales y puede producir, digamos, algunos efectos de eficiencia que Rawls no piensa que pueda hacerse a través de otra forma, como podría ser una planificación centralizada de la economía, ¿sí? De todos modos, digamos, esto no es una defensa de lo que está diciendo Rawls, es simplemente una descripción de lo que él está diciendo. Entonces, él considera incluso que el mercado es una herramienta, una institución que es compatible con un esquema de propiedad social, pública o colectiva de los medios de producción. Por lo tanto, dice, es necesario reconocer que las instituciones de mercado son comunes, tanto en los regímenes de propiedad privada como los socialistas, y distinguir entre la función de asignación de precios y la de distribución. Por eso decía que ve en el mercado digamos, una forma de enviar señales para la asignación de precios, que ha sido una de las que ha sido defendida siempre enfáticamente por digamos, la mayoría de los economistas. Como en el socialismo los medios de producción y los recursos naturales son de propiedad pública, la función distributiva se restringe en gran parte, mientras que en un sistema de propiedad privada se usan los precios en diversos grados con ambos propósitos. ¿Cuál de estos sistemas y estas formas intermedias responde a las exigencias de la justicia? Es algo que no puede, según creo, determinarse de antemano. Puede suponerse que no hay una respuesta general a este problema, ya que depende en gran parte de las tradiciones e instituciones y fuerzas sociales de cada país y de sus particulares circunstancias históricas. Es decir, en definitiva, si se va a adoptar un mercado extenso, un mercado reducido, si va a ser un sistema de propiedad privada o un sistema de propiedad social de los medios de producción, esto es algo que se va a definir en función de particulares circunstancias históricas y es algo que no se puede decidir de antemano. Lo que sí se puede decidir de antemano son estas cuatro funciones que vengo, estas cuatro ramas del gobierno que vengo anticipando. Entonces,
Primero, debemos recordar que Rawls está siempre pensando en una democracia constitucional, que está pensando en esta noción de ciudadanía igual, donde se respeta el justo valor de las libertades políticas, porque hay justa igualdad de oportunidades, porque hay libre elección de ocupación, porque está garantizado ese mínimo social, por lo menos de subsistencia, que es una esencia constitucional. Y aquí aparecen 4 ramas de gobierno: una rama de asignación, una rama estabilizadora, una rama de transferencia y una rama de distribución. ¿Qué hacen estas ramas? La primera, la rama de asignación, de algún modo, para decirlo muy rápidamente, establece el sistema de propiedad en general, es el punto de partida que establece, digamos, si se quiere, la distribución de los activos de los que van a disponer los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, ¿qué hace? Mantiene un sistema de precios factiblemente competitivo, previene la formación de un irrazonable poder de mercado, identifica y corrige mediante impuestos y subsidios y cambios en la definición de los derechos de propiedad las desviaciones más obvias de la eficiencia, por ejemplo, la formación de monopolios, causadas por la incapacidad de los precios para medir exactamente los costos y beneficios sociales, y establece impuestos y subsidios adecuados o revisa el alcance de la definición de los derechos de propiedad. Es decir, hay una primera rama de gobierno que es la que fija precisamente cuáles son los derechos de propiedad y cómo se van a manejar, eh, y a partir de ahí empieza el juego del mercado. La segunda rama es la rama estabilizadora, que es la rama que asegura el pleno empleo, o trata de lograr un razonable pleno empleo en el sentido de que aquellos que quieran trabajo lo encuentren. Trata de lograr la libre elección de ocupación y el despliegue de finanzas se vean apoyadas por una demanda fuerte y eficiente. Y junto con la rama de asignación trata de mantener la eficacia general de la economía de mercado. Aquí aparecen dos cuestiones: la tendencia hacia el pleno empleo, ¿sí?, y la libre elección de ocupación. ¿Sí? Lo que está tratando de pensar Rawls es que si no podría tolerarse pleno empleo si esto se lograra a expensas de un régimen de planificación centralizado, donde las personas fueran obligadas a tomar cualquier tipo de empleo, aunque no fuera el que ellas prefirieran. Entonces, sobre la base de un régimen de propiedad con reglas suficientemente claras y con esta rama estabilizadora de pleno empleo que garantiza a su vez la libertad de ocupación, tendríamos los dos primeros momentos para lograr que la economía de mercado sea eficaz. Pero aquí aparece la eficacia, ¿sí?, suponiendo que todo esto se ajusta a los principios de justicia. No olvidemos, digamos, que ya se había establecido previamente la prioridad de la justicia sobre la eficiencia y la eficacia en este caso. De todos modos, vimos que el mercado no tiene capacidad de registrar absolutamente todo y siempre necesita correcciones. Estas correcciones, según Rawls, las va a proporcionar la rama de transferencia. La rama de transferencia y la rama siguiente, que ya veremos. La rama de transferencia es la responsable de garantizar el mínimo social. No está claro en la literatura qué entiende Rawls por un mínimo social, si se refiere a un mínimo social de subsistencia respecto de las necesidades o si es un mínimo social que permite asegurar la justa asegurar el disfrute de las justas libertades políticas. Es ahí donde, digamos, hay algunos textos en la bibliografía sobre los que van a poder revisar este problema del mínimo social. Pero da la impresión de que ese mínimo social tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, ¿sí?, y asignándoles un valor apropiado respecto de otras demandas. Y acá viene la explicación. Ya que un sistema de precios competitivo no toma en consideración las necesidades y por lo tanto no puede ser el único mecanismo de distribución,
debe haber una división del trabajo entre las partes del sistema social, en respuesta a los preceptos del sentido común de la justicia. Los mercados competitivos, adecuadamente regulados, aseguran la libre elección de ocupación y conducen a un uso eficiente de los recursos y a una asignación de artículos para los consumidores. Estos mercados atribuyen un valor a los preceptos convencionales relacionados con salarios y jornales, mientras que la rama de transferencia garantiza un cierto nivel de bienestar y satisface las demandas y necesidades. Ese cierto nivel de bienestar y satisfacción de las necesidades no necesariamente garantiza, y acá viene una de las ambigüedades o una de las cuestiones que ha quedado como pendientes en la teoría rawlsiana, es precisamente si este mínimo social asegura la ciudadanía, ¿sí? que tanto lo preocupaba en relación con digamos, los niveles de igualdad que se necesitan para disfrutar del justo valor de las libertades políticas. Finalmente hay una rama de distribución que también produce nuevas correcciones, ¿sí? Mientras la rama de transferencia asegura el mínimo social, que por ejemplo nadie caiga por debajo, digamos, de la línea de pobreza, si queremos fijar un mínimo social por ahí, esa sería, digamos, como una regla mínima que se podría establecer. La rama de distribución conserva la justicia aproximada de las porciones distributivas mediante la tributación y los reajustes necesarios a los derechos de propiedad. Es decir, aquí ya garantizado el mínimo, ¿sí? Ahora una justicia aproximada de las cuestiones de las porciones distributivas. Esto significaría que la rama de distribución tendría que ocuparse de que las desigualdades no sean precisamente tan grandes como para afectar la igual ciudadanía. Por lo tanto, fija ciertos impuestos a la donación y sucesión y establece restricciones a los derechos de herencia. ¿Sí? Este es un problema importante en la teoría rawlsiana sobre, digamos, la justicia intergeneracional y qué es lo que le debe una generación a la otra. Él sostiene que una generación le debe a la otra condiciones por lo menos iguales a la que esta generación ha tenido para darse a sí misma condiciones justas, pero eso no significa que se puedan transferir libremente los beneficios que han acumulado los que han sacado ventajas en la actualidad, que se puedan transferir en su totalidad a la generación siguiente. Y por lo tanto, siguiendo la perspectiva de James Mead, esto lo van a ver bien en el artículo en el texto de Martin O'Neill, ¿sí? Siguiendo al economista, digamos, James Mead, que fue premio Nobel de Economía, va a proponer, Rawls estaría de acuerdo con una política sobre la herencia muy agresiva que impida la transferencia intergeneracional de desigualdades si es que las hubiera, ¿sí? Y por eso el propósito de estos impuestos y reglamentaciones no es recabar ingresos, ceder recursos al gobierno, sino corregir gradual y continuamente la distribución de riqueza y prevenir las concentraciones de poder perjudiciales para la equidad de la libertad política y la justa igualdad de oportunidades. Fíjense, nuevamente, acá sí aparece la función del principio de diferencia, de tratar de achicar las brechas entre los sectores de mayores y menores ingresos, precisamente para que queden garantizadas la equidad de la libertad política y la justa igualdad de oportunidades. Por eso, esta última rama, que es la que viene a corregir todo lo anterior, busca una amplia dispersión de la propiedad que parece ser una condición necesaria si ha de mantenerse el justo valor de estas libertades. Acá hay un problema, si se quiere, que es quienes le cuestionan a Rawls que esta idea tendría que aparecer en la primera de las ramas, o más aún tendría que aparecer como precepto constitucional, y es lo que hoy se discute como el problema de la predistribución. Es decir, que necesitamos
ingresar ya no a hablar de una justicia distributiva, sino de hablar de la predistribución, es decir, cuál es el punto de arranque, el punto de partida y cómo están asignados en ese punto de partida, ¿sí? La riqueza y el control de los activos sociales. Y finalmente, esta rama de distribución impone un esquema de tributación para recabar ingresos que requiere la justicia. Los recursos sociales han de ser cedidos al gobierno de manera que pueda proveer bienes públicos y hacer los pagos necesarios para satisfacer el principio de diferencia. Es decir, hay algunos tributos que buscan simplemente, o no simplemente, buscan evitar las grandes desigualdades que lesionan a las libertades políticas y a la justa igualdad de oportunidades, y hay otros impuestos que también ayudan a que se produzcan las compensaciones que se necesitan para satisfacer el principio de diferencia, ¿sí? Bien, con esto cierro esta primera parte del segundo módulo y en el próximo video vamos a trabajar sobre los regímenes socioeconómicos que serían compatibles con los principios de justicia rawlsianos.